Siempre se ha dicho que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Es lo que hemos oído casi todos. Pero, ¿y si la historia fuera mucho, mucho más compleja? Resulta que durante siglos, lectores muy atentos han ido encontrando pistas, contradicciones y pequeños misterios en el texto que apuntan a una historia totalmente diferente. Pues justo esa es la pregunta que nos va a guiar. La idea de que el Pentateuco, lo que también se conoce como la Torá, no es la obra de un solo autor, sino una especie de compilación, un tejido de distintas voces y tradiciones que se fueron uniendo con el tiempo. Venga, vamos a meternos de lleno en este misterio. Todo empieza al leer con mucha atención y darse cuenta de que hay cosas extrañas, inconsistencias dentro de la propia historia. Son esos detalles que no acaban de encajar si partimos de la idea de que una sola persona lo escribió todo del tirón. Vamos con un ejemplo clásico, el diluvio de Noé. En un capítulo, Dios le dice a Noé que meta en el arca una pareja de cada animal. Pero un poquito más adelante, la orden cambia. Ahora son 7 parejas de los animales limpios. A ver, ¿es un simple despiste o podría ser la huella de 2 relatos diferentes que se han fusionado? Y ojo, que esto del diluvio no es un caso aislado para nada. El fenómeno se repite una y otra vez. Tenemos 2 historias de la creación, una justo después de la otra, o esa historia tan rara en la que un patriarca hace pasar a su esposa por su hermana, que ocurre 3 veces, y a Jacob le cambian el nombre por el de Israel en 2 momentos distintos. Son como ecos dentro del texto que nos hacen pensar que quizás había varios narradores. Y podríamos pensar que esto de dudar de si Moisés lo escribió todo es algo moderno, ¿verdad? Pues no, es una búsqueda intelectual que en realidad se remonta a la Edad Media, con eruditos que leían los textos con una atención casi de forense. Uno de los primeros detectives fue un sabio judío del siglo XII, Abraham ibn Ezra. Se fijó en frases como esta. A ver, para decir que por entonces estaban allí los cananeos, el que escribe tiene que estar en una época en la que ya no están, o sea, mucho, mucho después de Moisés. Es una pista súper sutil, pero es buenísima. La intuición de Ibn Esdra fue solo el principio, fue como encender una mecha. A lo largo de los siglos, otros pensadores siguieron tirando del hilo, desde los argumentos súper sistemáticos de la Ilustración hasta las primeras teorías que hablaban de fuentes o documentos originales. Cada generación fue añadiendo una pieza más al rompecabezas, y todo esto culminó en el siglo XIX con una teoría que lo cambiaría absolutamente todo. Personajes como el filósofo Benedicto Spinoza, ya en el siglo XVII, aplicaron una lógica implacable al texto. Él decía, vamos a ver, es de cajón que Moisés no pudo haber escrito sobre su propia muerte, entre otras muchas cosas. Su análisis tan crítico sentó las bases para el estudio moderno de la Biblia. Pero claro, este tipo de trabajo no salía gratis. Ni de lejos. A Spinoza lo excomulgaron. Los libros de otro pionero, el sacerdote Richard Simon, acabaron en la hoguera. Estos pensadores se arriesgaron a ser marginados y perseguidos por sus ideas, que en aquel momento eran vistas como una herejía por las autoridades religiosas. Y así, con todo este bagaje, llegamos a la gran teoría que intentó dar sentido a todas estas pistas, la hipótesis documentaria. La idea que propone que no estamos buscando a un autor, sino a varios. En esencia, la hipótesis sugiere que el Pentateuco es una obra maestra de edición, que un redactor o un grupo de ellos tomó 4 documentos independientes, escritos en siglos diferentes, y los entrelazó con una habilidad increíble para crear la gran narrativa que conocemos hoy. Y estas serían las 4 fuentes. La fuente J, o ya vista, es como el gran cuentacuentos, la más antigua quizá, y presenta a un Dios muy cercano, casi humano. La E, o eloísta, prefiere un Dios que se comunica a través de sueños y ángeles. La D, la deuteronomista, está muy centrada en la ley y el pacto, con un Dios algo más distante. Y la P, la sacerdotal, está obsesionada con el orden, las genealogías, las fechas, los rituales. Cada una tiene una personalidad muy marcada. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿y cómo hacen los expertos para distinguir estas fuentes? Pues lo hacen como los detectives en la escena de un crimen. Siguen 2 tipos de pistas. Por un lado, las lingüísticas, o sea, el vocabulario que usa cada autor. Y por otro, las literarias, las diferencias en la trama o en la forma de ver a Dios. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de pista lingüística. Cuando se habla de la montaña sagrada donde Dios entregó la ley, 2 de las fuentes la llaman siempre Sinaí. Las otras 2, en cambio, la llaman siempre Horeb. No es un error, es una diferencia de estilo constante, como si 2 periódicos distintos usaran siempre su propio término para referirse a lo mismo. Es su huella dactilar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Volvamos al diluvio.
Si peinamos el relato y separamos los versículos según las características de cada fuente, de repente, ¡boom!, emergen dos historias completas y coherentes, pero distintas. La fuente J nos habla de 40 días de lluvia y de un Dios muy humano, que se arrepiente. La fuente P, mucho más ordenada y precisa, habla de 150 días, da fechas exactas y nos presenta a un Dios más majestuoso. El relato final es la suma de las dos. Muy bien, ya hemos desmontado el rompecabezas. Ahora vamos a intentar volver a montarlo. Porque si el texto es un mosaico de fuentes, la pregunta es, ¿cuál es la imagen final que quería crear el editor? ¿Hay un mensaje que lo une todo? La mayoría de los expertos cree que la forma final del Pentateuco se ensambló durante o justo después del exilio en Babilonia. Hay que imaginarse la situación. Es una historia fundamental escrita para una comunidad en crisis total, un pueblo que había perdido su tierra, su templo, y que necesitaba desesperadamente recordar quién era y cuál era su propósito en el mundo. Un académico llamado David Kleins propuso una idea muy influyente para entender este propósito. Él sostiene que el tema que lo cose todo, el hilo conductor del Pentateuco, es una gran promesa divina hecha a los antepasados. Una promesa que, al final del libro, solo se ha cumplido a medias. Y eso, según él, es totalmente intencionado. Esta promesa tiene como tres partes. La primera es la descendencia, la posteridad, que es el gran tema de las sagas familiares de Génesis. La segunda, una relación especial con Dios a través de un pacto y una ley, el corazón de Éxodo y Levítico. Y la tercera, la promesa de una tierra, que es el anhelo que mueve toda la historia de Números y Deuteronomio. ¿Y qué pasa al final del Pentateuco? Pues que el pueblo ya es numeroso y tiene la ley, pero sigue sin poseer la tierra. La historia queda, a propósito, abierta. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir que este texto fundamental no tenga una, sino múltiples voces? Pues una perspectiva muy interesante, que viene de una lectura de estas fuentes desde Latinoamérica, nos da una respuesta que sorprende bastante. Y aquí llegamos a la conclusión más potente de todas. En lugar de ver las contradicciones como un problema a resolver, esta perspectiva las ve como algo deliberado. La Biblia no intenta borrar sus diferentes voces, sino que las eleva, las hace sagradas, las canoniza. Pensemos un momento. Los editores finales podrían haberlo unificado todo, podrían haber elegido una versión de la historia y descartado la otra, pero no lo hicieron. Decidieron conscientemente preservar las tensiones, los distintos nombres para Dios, las diferentes versiones de un mismo suceso. Y al hacerlo, crearon un texto fundacional basado no en la uniformidad, sino en la integración de la diversidad. Y esta nos deja con una reflexión final, ¿no? Si en la base misma de uno de los textos más influyentes de la historia de la humanidad, lo que encontramos es un abrazo a la diversidad, un esfuerzo por tejer las diferencias para crear una historia común, ¿qué lección nos deja eso para nuestros propios desafíos actuales, para construir nuestras propias narrativas compartidas?